¿Puede haber una recesión económica en Colombia? Es una gran pregunta que muchas personas están haciendo. ¿Puede haber una recesión económica y una crisis económica en el país? Mi nombre es Andrés Moreno Jaramillo, soy profesor, asesor financiero certificado y vigilado, analista económico y bursátil y trader profesional. Y vamos a ver qué probabilidades hay que en Colombia haya una recesión económica. Ya vamos a explicar qué es esto y qué tenemos que hacer al respecto si eso se llegase a dar. Las recesiones económicas técnicamente se dan cuando hay 2 trimestres en los que el PIB de Colombia o el crecimiento económico de Colombia da negativo, es decir, decrece frente al periodo anterior. En Colombia el PIB se mide de manera trimestral, entonces tenemos que determinar que tienen que haber 2 trimestres seguidos para que se determine una recesión económica. Ya Reino Unido ha dicho que hay una recesión, Estados Unidos también se ha dicho que puede haber entrado una recesión, inclusive que en el 2023 también va a haber una crisis profunda. Y hay que entender que una recesión económica no es una crisis económica necesariamente. Hay recesiones en donde la economía cae muy poco y finalmente vuelve y se recupera y no es tan crítica. Lo que sí es cierto es que si hay un mal manejo de política fiscal, de política monetaria y los gobiernos no hacen nada para controlar la situación de empleo, de posible inflación, de crecimiento económico, puede haber una crisis económica. En Colombia no hay una gran crisis económica desde finales de los años 90, cuando el país tuvo un crecimiento negativo del 4%, el desempleo subió al 20%, las tasas de interés estaban sobre 25%, nadie quería invertir en el país. Había una situación especial que llevó a que tuviéramos este grado de emergencia. En el año 2020, con la pandemia, Colombia volvió a tener una recesión económica como en todo el mundo, pero rápidamente se recuperó. No se generó una crisis. ¿Qué probabilidades hay de que haya una recesión en el año 2023? Lo primero que hay que decir es que el PIB de Colombia o el crecimiento de Colombia del año 2021 fue muy por encima de lo esperado. Se esperaba un 9, un 10%, alcanzó a estar sobre 11%, un crecimiento magnífico después de una caída del Producto Interno Bruto del año 2020. Para el año 2022 también van por encima las estimaciones. Ya estamos creciendo inclusive sobre 7%, algo muy bueno, lo que quiere decir que la economía va con un muy buen impulso y en el último trimestre del año 2022 seguirá este buen impulso a pesar del cambio de gobierno que hemos tenido. Es posible que toda esa actividad económica siga durante el primer semestre del año 2023, que de pronto no veamos recesiones ni caída en el PIB, ya que la economía pues sigue jalando a los siguientes periodos. No creemos que rápidamente vaya a haber un deterioro de las condiciones económicas. El desafío está para el segundo semestre del año 2023. En un escenario con tasas de interés altas como vamos a tener el año 2023 y adicionalmente una inflación que se espera se empiece ya a controlar, vamos a ver que el ciclo económico nos va a demostrar que la economía se ha contraído por esa política de subir tasas y contraer el crecimiento y que rápidamente tiene que reaccionar tanto el Banco de la República como el gobierno para impulsar la economía, impulsar el trabajo y no permitir que haya una recesión. Es importante entender la importancia de los hidrocarburos, de la explotación y la exploración petrolera y de gas en Colombia. Si bien hay que hacer una transición energética y hay que hacer una sustitución de ella, no es el momento de frenar toda la exploración y explotación. Por el contrario, eso genera empleo, genera dividendos de Ecopetrol, genera impuestos para la nación. No es el momento de frenarlo. Lo que necesitamos es aprovechar esas condiciones que tenemos para con ello financiar esa transición energética. No es válido que en esos momentos se frene este sector que genera tanto empleo y tanta riqueza. Es una de las medidas para evitar una posible recesión. También es importante que el mundo no vaya a sufrir un colapso económico, que las recesiones sean ligeras. Afortunadamente, ya vemos indicadores que nos demuestran que la inflación en Estados Unidos ha comenzado a bajar y que es posible que en octubre y noviembre hayamos tenido el pico de inflación mundial. Eso nos ayuda a entender que es posible que no suban más las tasas de interés de una manera acelerada y que cuando el mundo llegue a una posible recesión en el año 2023 no tenga tasas de interés tan altas, lo cual puede ayudar a que no haya una caída del Producto Interno Bruto tan fuerte. Por eso, cuando los datos de inflación no salen tan altos, es importante revisar los mercados financieros porque todos reaccionan al alza, las monedas se revalúan frente al dólar y la gente aumenta el optimismo y se frena la aversión al riesgo. Está en nuestras manos que la recesión económica no se vuelva una crisis económica. Por eso hay que exigirle a los gobiernos responsabilidad fiscal y estímulos a la economía en cuanto al empleo, en cuanto a la creación de empresas y en cuanto a la generación de riqueza. Lo prolongado que sea la recesión
recesión económica y la profundidad que tenga esta sí depende mucho de las políticas y obviamente también de nosotros. Tenemos que seguir trabajando y emprendiendo. No ha sido sencillo lo que ha pasado en el mundo tras la pandemia y tras el conflicto entre Rusia y Ucrania. Todos los países han sufrido alta inflación, todos los países han sufrido alta devaluación. ¿Qué tenemos que hacer? Trabajar más, producir más para compensar esa pérdida del poder adquisitivo, tanto en devaluación como en aumento de precios. Está en nuestras manos como sociedad seguir exigiendo mejores gobernantes, mejores políticas y nosotros emprendiendo, usando nuestro tiempo valioso para generar valor, para generar empleo, para generar ingresos, generar riqueza. De nosotros depende que no tengamos una recesión económica muy profunda. Esperemos los indicadores macroeconómicos que van a empezar a salir a finales del año 2022 y principios de 2023, y la recesión puede ser también una oportunidad, como lo hemos visto en otros videos. Para algunas personas es una oportunidad de inversión, una oportunidad para reinventarse, una oportunidad para tomar decisiones. Espero que este video haya funcionado. Por favor síganme en todas las redes sociales de @andresmanía, y si te ha gustado este contenido sígueme en el canal de YouTube. Hasta la próxima.